En esta hora vamos a compartir la palabra de Dios, no sin antes orar. Dios, gracias porque tú has preparado nuestra vida, Señor, has preparado un tiempo especial para venir a ti, a tu presencia, y pues yo ruego a ti hoy que tu Espíritu Santo tenga el total control de este tiempo, de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Eh, Tal vez en nuestras casas nos dispersamos más que cuando estamos en el salón de la iglesia, Señor. Pero podemos confiar, Señor, que tú vas a hablar a nuestro corazón, Señor, porque tú tienes una palabra para revelarnos quién eres tú, lo que tú haces, tu obra maravillosa, Cristo. Gracias, Padre bueno, por enviar a Jesús. Gracias por enviar tu Espíritu Santo sobre nuestra vida hoy, Señor. Gracias por cada persona que nos escucha y que yo sé que va a ser impactada por esta palabra. Dios, ruego, Señor, que tu palabra sea revelada al corazón, iluminada de una manera especial, Señor, para que eh, experimentemos una transformación, Señor, para que en medio de esta quietud, de este encierro, también podamos eh, disfrutar, gozarnos, Señor, de la grandeza tuya, Dios. Te amamos, Dios, te adoramos, Señor. Yo sé que seguramente vienen ataques, Dios, a nuestro corazón de desánimo, de tristeza, Señor, pero hoy con tu palabra, Señor, sé que renovarás las fuerzas, renovarás, Dios, en el entendimiento, Señor, el saber que tú eres un Dios grande, poderoso, que tiene el control sobre todas las cosas. Nosotros te amamos, Dios, te adoramos, Señor, y bendecimos por tu grande amor en Cristo Jesús. Amén. Bueno, venimos estudiando Lucas y hoy nos corresponde el capítulo 2, versículos 21 al 40. He titulado el tema El día que Dios dejó ver su rostro. Éxodo 33:20 nos dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es paradójico pensar eh, que Moisés, quien escuchó estas palabras, siendo un siervo de Dios tan usado prodigiosamente, no pudiera tener el privilegio de ver el rostro de su Señor, pues ya que pues, al hacerlo peligraba de morir. De manera que se decidió que mejor oyera la voz de Dios, la voz divina. Y esto enfocó el asunto más en el oír que en el ver, aun cuando Moisés pues logró vislumbrar la espalda de Dios. La experiencia de Moisés allí en el monte, tras ver esa parte de la espalda de Dios y oír la voz, porque Dios dijo, pasaré y te hablaré mi gloria, hizo que el rostro de este varón resplandeciera con una gran luz, que fue notoria a todos los que le observaban. ¿Quién podría pensar que siglos después personas tan sencillas como José, María, Simeón y la anciana profetisa llamada Ana, pues pudieran admirar el rostro de Dios de forma tan cercana y tan personal? Y, y que en aquella pequeña e indefensa criatura a la que llamaron Jesús se encontrarían la vida y no la muerte. Y eso es importante que lo entendamos. Si Moisés veía el rostro de Dios, moría, mientras que todas estas personas que acabo de nombrar vieron el rostro de Dios y por el contrario, en vez de morir, recibieron vida. Ahora, qué importante que esta vez no hubieran voces de trueno, ni rayos, ni humo, ni piedras ardientes, ni mucho menos rostros fulgurantes de luz, sino más bien corazones encendidos por el amor de Dios. Creo que es lo que espero que suceda en la vida de cada uno de nosotros, que ese amor por Dios se encienda de una manera poderosa al darnos cuenta cuánto Dios nos ha amado, cuánto Dios ha hecho por cada uno de nosotros como creyentes, como personas nacidas ya de nuevo. Estoy hablando a gente que ya conoce el Evangelio. Mm, y a quien no conoce, pues sencillamente que preste su corazón para aceptar la obra de Dios en la persona de Cristo. Lucas, el evangelista, nos muestra en el capítulo 2, versículos 21 al 40, pues lo que sucede cuando los creyentes ven el rostro de Dios.
Entonces vamos a ver primero un creyente que ve el rostro de Dios en la persona de Jesús encuentra al Salvador. Arrancamos en el versículo 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Subraya esa palabra, antes que fuese concebido. El nombre Jesús se traduce como Salvador o Dios salva. El hecho de que ese nombre se pusiera al niño antes de nacer debía ilustrar a sus padres cuál era el propósito de recibir a este ser en su vida, que era disfrutar del plan de salvación. Jesús es y será el Salvador aun cuando el hombre no lo conciba en su ser. Entonces, si una persona no quiere ver a Jesús como Salvador, eso no hace que Jesús deje de ser Salvador. Dice que el nombre Jesús le fue dado por el ángel antes de ser concebido. Qué interesante que a alguien se le dé un nombre antes de nacer, sin saber si nacerá o no nacerá. Pero Jesús, siendo Dios, hecho hombre, nació y nació para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Juan 1:11 al 12 nos dice lo que sucede a los que creen y lo que sucede a los que no creen. Sin embargo, él no es un salvador activo para aquellos que le rechazan. Para los que le reciben, en cambio, es totalmente diferente, y porque dice que en ningún otro hay salvación. Es decir, en ninguna otra persona aparte de Jesús, el Señor, el Mesías. Entonces, qué importante eh, saber que Jesús es el Salvador. Así que un creyente que ve el rostro de Dios en la persona de Jesús, encuentra al Salvador. Muchos quieren tener alguna experiencia mística y ver el rostro de Dios. Si usted quiere ver el rostro de Dios, observe a Cristo, observe a Jesús. En segundo lugar, un creyente que ve el rostro de Dios en la persona de Jesús recibe perfecta libertad. Versos 22 y 24. Estamos en Lucas, capítulo 2, versos 22 y 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Saben que Lucas no nos detalla los 4 ritos o ceremonias que debieron cumplirse en torno a Jesús, sino que los simplifica en la frase cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Subraye de ellos, porque eh, había que purificar no solo al niño, sino además a la mamá del niño. Esos ritos ordenados por la ley de Moisés abarcaban 4 áreas de liberación que se dan en cada creyente que acepta a Jesús como Salvador, porque quiero ir llevando esto a la aplicación. Y pues eh, los relato en su orden cronológico, porque se daba uno al octavo día, otro el día 31 y los otros 2 se cumplían en el día 40 después de nacido el niño. Ahora, estos 4 ritos son, en su orden, la circuncisión del niño a los 8 días, que nos habla a nosotros los creyentes de la liberación del pecado, de cómo somos libres del pecado. El siguiente es el rescate del primogénito a los 31 días, que habla de la libertad de la muerte, de cómo somos libertados de la muerte. El siguiente, la purificación de la madre del niño a los 40 días, que habla a nuestra vida de lo que es ser libres del sistema de este mundo. Y finalmente, la presentación del niño ante los ancianos del pueblo, probablemente el mismo día 40, y nos habla de la liberación que Dios ha hecho en nuestras vidas de la opresión de Satanás. Y quiero hablar de estos 4 aspectos y ir aplicándolo a nosotros como creyentes, como iglesia, como hijos de Dios, cómo experimentamos esa salvación en estas 4
áreas: libres del pecado, libres de la muerte, libres del sistema del mundo y libres de la opresión de Satanás. En estos textos nos relata esta gran verdad tan especial. La circuncisión, por su parte, señala al creyente la separación del pecado y por consecuencia la unión con Dios mediante la obra de Jesús. La circuncisión debía ocurrir el día octavo, como ya lo mencioné, número que señala en las escrituras a lo que sería un nuevo comienzo o nuevo nacimiento. Era el padre de familia quien se encargaba de llevar a la criatura a un segundo nacimiento. Qué interesante. El bebé nacía de la mamá, pero el papá lo llevaba y lo hacía nacer de nuevo. Según Gálatas 4:4, algo mismo sucedió con cada uno de nosotros si hemos aceptado la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Observe usted ese par de nacimientos, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, ¿quién decidía ese nacimiento? Qué interesante, y es el Padre, y lo hacía por su sola y soberana voluntad, porque Él quería. De hecho, el niño no tenía la capacidad de decidir. Y dice Juan 1:13 a cada uno de nosotros, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué bueno saber que Dios se encargó que nosotros naciésemos de nuevo, de forma misteriosa. Nosotros no sabemos cómo sucedió. Igual que el niño, ya cuando es adulto, no recuerda ese evento de la circuncisión y se dio cuenta a qué horas le hicieron nacer de nuevo, pero sucedió por la voluntad del Padre. Usted y yo hemos nacido de nuevo por la voluntad del Padre. Ahora, el Padre lo hacía utilizando el recurso de la palabra de Dios, quiere decir en obediencia, creyendo, sujetándose a la palabra de Dios, y sucede igual con nosotros, dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, que no se corrompe, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Observemos cómo nacemos de nuevo por la palabra de Dios. Dios implanta su palabra, Dios nos habla una y otra vez, y eso hace que nuestra alma llegue a ser transformada y experimentemos ese nuevo nacimiento. Obviamente, cuando lo aceptamos, como ya lo leímos en Juan 1:11 al 12. Luego, la circuncisión pues significaba no solo el nacimiento, sino también la identificación o el registro del niño con la nación heredera de las promesas de Dios. Y aquí hay algo súper especial. Dice Gálatas 3:7, y respecto a nosotros como iglesia, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, mediante el acto del bautismo, así como el judío mediante la circuncisión, nosotros sellamos esa libertad del pecado. Quiere decir, cuando cada creyente toma la decisión de bautizarse, entonces está sellando esa decisión del Padre, está aceptando esa decisión del Padre, está recibiendo esa palabra implantada en su vida, y entonces pasa de muerte a vida. Romanos 6:6 al 8, y luego miramos el versículo 11 y pasamos de ahí al 14. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue circuncidado juntamente con él, para que en el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Observa usted eso? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Así, pasamos al verso 11, también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino
bajo la gracia. Y esta es la razón por la que Cristo debió ser circuncidado. Qué interesante que Cristo tuvo que experimentar todo lo que se requería de la ley para que nosotros podamos hoy decir, hemos cumplido la ley en Cristo. Colosenses 2:11 nos dice lo mismo, dice, en Él, en Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Además, es importante destacar que en la cultura judía el niño era mirado como huérfano durante 7 días al ser su mamá considerada pecadora y haber traído un pecador más al mundo. Recuerden lo que dice el Salmo 51:5: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La mujer era declarada impura durante 40 días. Solamente había un día en que no era considerada impura y era el día octavo, que era el día preciso en que se circuncidaba el niño, donde aprendemos acerca de esta ley en Levítico 12:1. Si usted gusta leer todo el capítulo en su casa. Por tal razón, pues el padre de familia al circuncidar al niño le presentaba a Dios para ser adoptado y aceptado por él como parte de su pueblo santo. Qué maravilloso saber que Dios no solo nos libró del pecado, sino que nos adoptó. Ahora, Dios hace igual con el creyente, nos ha adoptado. Qué maravilla. Efesios 1:5 al 6 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, su regalo con el cual nos hizo aceptos en el amado. Qué maravilloso saber que Dios nos ha adoptado y cómo está este acto de la circuncisión nos enseña de esto. Igualmente Malaquías 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Quién actuó? Dios actuó. Y dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y quiero llamar su atención en este momento a esta última frase. Los perdona como a su hijo que le sirve. La criatura, al ser circuncidada, entonces pasaba a ser amada, pasaba a ser perdonada y pasaba a ser útil al Señor. Dios podía darle un destino o un propósito a su vida. El segundo rito que encontramos es el rescate del primogénito. Este ilustra la forma en que los creyentes son librados de la muerte y obtienen eterna seguridad para estar con Dios, su Padre, para siempre. Creo que es la razón por la que los creyentes no debemos tenerle miedo a la muerte, porque Él no solo nos perdonó, no solo nos libró del pecado, sino también nos ha librado de la muerte y nos ha dado eterna seguridad. Este rito judío surgió de la unión de dos acontecimientos en particular, la Pascua y la consagración de los levitas. Los levitas eran una de las tribus de Israel. En la Pascua, y el nombre Pascua significa seguir de largo o pasar por alto, Dios pasó por alto dar muerte a los primogénitos, los hijos varones, porque primogénito es el hijo varón primero de cada familia, pues en la cultura judía. Ellos se resguardaron tras las puertas manchadas de la sangre de un cordero. Ustedes recuerdan en Egipto. Eh, Dice que ellos creyeron y entonces se les mantuvo con vida. Este acto de fe pues debía ser recordado por todas las generaciones para recordar que no eran esclavos, ya no somos esclavos de la muerte y que pues habíamos sido librados, que somos librados, tanto el pueblo de Israel en su tiempo, según Éxodo 13:11 al 16, donde se nos cuenta este mandamiento de recordar, como nosotros no somos esclavos de la muerte. El segundo acontecimiento fue la consagración de los levitas. Este se dio justo después de sacados de Egipto. Ustedes recuerdan que mientras Moisés sube al monte a recibir los mandamientos, el pueblo de Israel se hace un ídolo con joyas.
y después de que hacen ese becerro de oro que representara a Dios, pues Moisés desciende y cuando llama la atención al pueblo, la tribu de Moisés, que al parecer no participó en dicho acto, se consagró para Dios, matando a algunos de los culpables. Luego entonces Dios, que había pensado pues inicialmente que los sacerdotes de Israel fueran todos y cada uno de los primogénitos varones de cada familia en Israel, entregó mejor el sacerdocio a esta tribu mencionada, a la tribu de Leví. Pues de ahí en adelante cada primogénito que nace en cualquiera de las 11 tribus de Israel debe pagar a un levita el precio de 5 siclos de plata en joyas por su rescate. Y así pues no queda obligado a ejercer el sacerdocio, queda libre del sacerdocio. Eso lo aprendemos leyendo Éxodo 32, capítulo 32 y Números, capítulo 3. Ahora, de esta manera, pues el rescate del primogénito representa para nosotros una doble liberación. Entonces, quiero que usted entienda que no solo fuimos libres de las consecuencias del pecado. ¿Cuál fue la consecuencia o cuál es la consecuencia del pecado? Dice, la paga del pecado es la muerte. Así que el hombre no solo estaba muerto como consecuencia de estar en sus delitos y pecados, sino que también merecía la muerte. Entonces, no solo como consecuencia, sino que la merecía como castigo. Y era Dios quien debía ejecutar ese castigo. ¿Por qué? Porque el hombre no podía hacer su voluntad, cumplirla y mucho menos servir a sus propósitos. Y por ello merecía la muerte, porque ya no le era útil a Dios, ya no se servía para nada. Ahora, mediante este acto de redención, ya hablando del creyente, el creyente queda libertado para vivir para Dios, libre de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Entonces, libre de la muerte como consecuencia y libre de la muerte como castigo. Eso nos dice Romanos 6, 22 al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, las joyas, lo que Dios entregó por nuestro rescate es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No le alegra a usted saber que el Señor entregó también sus joyas, su joya más preciosa, para rescatarle a usted de la muerte, de las consecuencias del pecado, aún del castigo que merecía? La ceremonia, pues, del rescate del primogénito debía realizarse a los 31 días de nacido el bebé. El rito se llevaba a cabo trayendo el peso de 5 siclos de plata, como ya lo mencioné, en joyas que se ponían sobre el manto de algún sacerdote levita que el padre prefiriera. A su lado pues, se colocaba el niño. Entonces ponían las joyas, ponían el niño y luego se le preguntaba por parte del levita. Póngale cuidado a la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿A tu hijo o a las joyas? A lo que el padre respondía de forma simbólica, a mi hijo. Y tomaba al niño y se iba sin más comentarios, dejando al levita el pequeño tesoro. Este acto deja algunas lecciones profundas y quiero que las tengamos en cuenta. Primero, era un recordatorio de que Dios no es un ídolo, sino un Dios vivo y Dios de vivos. Segundo, era una forma de decir vale más la vida que el dinero y las cosas materiales. Y esto es importante porque a veces los papás creo que han valorado más el ir a conseguir cosas para sus hijos que el amar a sus hijos y pasar tiempo con ellos, o con su familia, o con su esposa, o con sus familiares. Tercero, era una manera de admitir que es mejor ser hijo que siervo. Creo que eso lo van a descubrir muchos de los que dicen en tu nombre hicimos y en tu nombre hicimos, y él dirá, yo no los conozco a ustedes. Dios conoce a los que son suyos, a sus hijos. Él no quiere siervos, él quiere hijos. En cuarto lugar, era una promesa a Dios de que no haríamos de los hijos ídolos. Para el pueblo judío esto era bastante serio. Ellos no miraban a sus hijos
como ídolos porque habían prometido a Dios a través de este acto que no lo harían, que Dios sería por encima de sus hijos. Por esa razón, cuando el hijo llegaba a ser tan desobediente, según números, Levítico, Éxodo, donde se estipulan las leyes, lograban incluso a sacarlos al pueblo para ser apedreados, porque ellos le daban el primer lugar a Dios antes que a sus hijos. En quinto lugar, era una forma de liberar al niño de sus compromisos sacerdotales para poder hacerle un heredero. Qué bueno saber que Cristo pudo darnos herencia y pudo darnos herencia porque fue liberado del sacerdocio arónico y al ser liberado pudo tomar el lugar de rey y sacerdote y darnos a nosotros ese mismo lugar. Sexto lugar, era una señal de meter un tesoro en la casa de Dios. Para el judío era importante saber que había algo suyo allá metido en el templo del Señor. Y creo que Dios nos ilustra lo mismo a nosotros como creyentes. Hagamos tesoros en el cielo. Hagamos tesoros. ¿Cuándo hacemos tesoros en el cielo? Cuando no hacemos ídolos en la tierra. Eso es importante. Usted quiere meter a su hijo al cielo, a su familia en el cielo. No haga de ellos un ídolo. No lo haga. Más bien, dele el primer lugar a Dios. Y mientras usted le da el primer lugar a Dios, está haciendo tesoros en el cielo. En séptimo lugar, era un acto que convertía a un sacerdote en un hijo. Qué bueno saber que antes de ser sacerdotes y tener una cantidad de responsabilidades, Dios quiere ser para nosotros un papá. En tercer lugar, el rito de la purificación de la madre del niño ejemplifica el rescate de debajo del sistema del mundo. Simbólicamente, el padre de familia abandonaba a aquella mujer debido a su estado de impureza, pues era considerada inmunda durante 40 días, según Levíticos 12, lo que la hacía a ella que de cierta manera se sintiera sola en el mundo e inmerecedora del amor de Dios y de su esposo, porque se le prohibía ir al templo, solo el día octavo podía hacerlo. Y ella se sentía sola a pesar de que el esposo estaba con ella todo el tiempo. Es interesante por su estado de inmoralidad, de impureza en la que se encontraba. Allí pues habían sentimientos encontrados entre tener al Salvador consigo, hablando ya de María, y al mismo tiempo ser señalada de impura. ¿Saben que es la misma experiencia de cada creyente? Usted se siente feliz de tener el Salvador, pero se entristece cuando usted se da cuenta cuánto le falla, cuánto peca. Romanos 7:24 al 25, Pablo nos cuenta diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Saben que en el caso de María, esta lucha le hacía estar ansiosa de ser llevada a la casa de Dios para ser liberada de su confinamiento y de su impureza. Y es lo mismo que debe anhelar la iglesia del Señor, ser llevada a la casa de Dios, ser despojada de esta morada de pecado, de este nuestro cuerpo. Mire lo que dice Romanos 8:22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Yo creo que alguien que no anhele ir a la casa del Señor, que tenga miedo de la muerte, no ha nacido de nuevo. Qué importante que entendamos que Dios nos libró de la muerte y que también nos ha librado del pecado, pero aquí nos está hablando de ser librados del sistema del mundo, de cómo somos sacados de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por otra parte, la madre del niño pues acompañaría al niño en su dolor. Y esto es importante, a pesar de su propio dolor, porque usted que ha sido madre seguramente sabe que esos 40 días como que se quedan cortos para recuperarse, ¿no? Sin embargo, ella acompañaba el día octavo a su niño a ser circuncidado, a sufrir un dolor. Y en medio de ese dolor, ella también estaba alegre, alegre porque
su niño sería parte de su pueblo, sería unido a ella como nación, como pueblo. Saben, la iglesia también debe padecer con Cristo y acompañar a Cristo en su dolor. Dice Primera de Pedro 4:13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ella iba con sus dolores, acompañaba al niño en su dolor, pero luego cuando volvían, venían con gran gozo. Ahora, tras ir al templo y ser rescatada por su marido, ella era llevada a casa para disfrutar plenamente de su ahora no solo esposo, padre. Juan 16:22 nos dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En cuarto lugar, la ceremonia que se daba era la presentación de Jesús ante los ancianos. Y esto nos enseña la forma en que se perdía la identidad de hijos del diablo, porque recuerden que tanto la madre como el niño eran declarados pecadores e impuros durante los primeros 7 días y luego nacía de nuevo y sin embargo en la presentación había algo importante, era el reconocimiento público de que ya no era un hijo del diablo, sino un hijo de Dios. Y desde ese punto de vista se le daba una nueva identidad. Según el verso 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, estamos en Lucas capítulo 2, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora, ni el niño ni la madre son señalados como pecadores. Entonces el niño es traído a Jerusalén para ser reconocido por los ancianos de la ciudad bajo el linaje de Abraham. Y aquí se le proclamaba su linaje o árbol genealógico o árbol familiar, como usted lo quiera llamar. Estos dos árboles se detallan tanto en Mateo como en Marcos en sus escritos. Y sabe que sucede igual con usted, conmigo como creyente, cuando hemos nacido de nuevo en Cristo. Primera de Pedro 2:9 al 10 nos dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, según lo aprendido, el creyente nacido en Cristo goza, primero, de plena libertad del pecado, segundo, de plena libertad de la muerte, tercero, de plena libertad de este mundo y del sistema de este mundo, y cuarto, de plena libertad del dominio de Satanás. La tercera lección que vamos a aprender es que un creyente que ve el rostro de Dios en la persona de Jesús experimenta una transformación poderosa. Yo no puedo decir que hay un creyente que su vida sigue siendo igual. Cuando nacemos de nuevo, cuando somos rescatados, adoptados, todo lo que hemos hablado ya hasta aquí, hasta este momento, liberados, santificados, preparados para vivir para Dios, útiles al Señor, nuestra vida es transformada. Una vida que no ha sido transformada es una vida que no ha nacido de nuevo. Ahora, versículos 22 al 25 nos mete ahora no solo a mirar a Jesús, sino a mirar un personaje en especial llamado Simeón. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y dice que movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha.
y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿En qué se convirtió Simeón tras ver el rostro de Dios? Primero, en un visionario. El nombre Simeón significa Dios oye o el que oye a Dios. Y ambas cosas enmarcan la vida de muchos creyentes hasta hoy. Oír la palabra de Dios y orar o hacerse oír de Dios. No obstante, Simeón fue llamado a ir un paso más allá y ver o vislumbrar el poder de Dios. Qué interesante que aunque él oía y se hacía oír de Dios, Dios le había llamado a algo más, a ver. Y esto lo convirtió en un visionario. Miremos el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y Dios tiene el mismo propósito con usted y conmigo. No solo que oigamos la palabra de Dios, no solo que oremos a Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ver lo que Dios quiere hacer requiere de nosotros fe de nuestra parte, como la requirió de Simeón. Marcos 16:17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. ¿No le parece una maravillosa promesa? ¿En qué se convirtió Simón tras ver el rostro de Dios? En un adorador. Versículo 28 dice, y él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Una persona no habla de lo que no ve, o conoce, o experimenta, sino de aquello que vive en carne propia. Porque el Evangelio no es que yo le cuento a alguien lo que mi pastor me contó, el Evangelio es que yo hablo de lo que Dios hace en mi vida de manera real. Simeón ahora tiene un testimonio vivo de Dios, de su Dios, y tiene una base sobre la cual dar verdadera adoración a Él. Muchos, como la mujer de Samaria, no saben ni por qué ni a quién adoran, pero tras un verdadero encuentro con Jesús, se transforman en verdaderos adoradores. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Usted puede adorar a Dios en base a lo que conoce íntimamente de Dios. No es repetir lo que otro conoce de Dios, es que yo sé quién es Dios para mí. ¿En qué se convirtió Simeón tras ver el rostro de Dios? En un dependiente absoluto de la obra de Cristo. Versos 29 al 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El término utilizado para la frase ahora despides se lee en griego como nunc dimitis y se utilizaba como una forma de entregar el relevo en el ámbito militar, como para decir abdico de mi puesto o renuncio a mí mismo. Con este acto se daba paso a alguien que tuviera toda la fuerza para cumplir con el oficio designado. Piensa en un soldado que ha pasado toda la noche en medio de una tormenta vigilando de los enemigos, enfrentando peligros y ha llegado el día y llega su relevo. En este caso, del soldado significaba ya no estar expuesto a la muerte ni a los riesgos del turno. Era entonces una forma de decir al reemplazo, ahora tú te encargas de todo. También de indicar, mi vida depende de ti y por tanto no temo a la muerte. Era una forma de confiar en el amor que el otro tenía por su oficio. Es algo que el creyente debe apreciar de forma clara. Ya usted no es el que tiene que luchar en sus propias fuerzas. Usted no está solo. Cristo está con ustedes. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. He ahí su reemplazo. He ahí el que se encarga de todo. Y lo que ahora vivo en la carne,
Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él cree por usted. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es el ahora encargado de su vida. La vida ya no depende de nuestra fe, sino de la fe de Cristo. Qué importante aprender esto. ¿En qué se convirtió Simeón tras ver el rostro de Dios? En un profeta. Versículos 33 al 35. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Un profeta es alguien que habla la verdad de Dios basado en las escrituras. No es alguien que se come unos frijoles trasnochados y sale con una cantidad de cosas antibíblicas. Y saben que el creyente que ha nacido de nuevo experimenta como transformación el ser hecho un profeta de Dios. Mire lo que dice Hechos 2, 17 al 18. Y en los postreros días, dice Dios, Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, eso hacían los profetas, y vuestros ancianos soñarán sueños, eso hacían los profetas. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, todo cristiano nacido de nuevo ha adquirido, quiéralo o no, un carácter profético que le permite anunciar con poder el evangelio que le ha sido encomendado. Primera de Corintios 2, 12 al 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso era lo que tenía un profeta, revelación de Dios. Todos tenemos esa revelación. Ahora, cuando tenemos esta revelación de la palabra de Dios, dice el verso 13 allí en Corintios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, no se trata de teologías, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es un carácter profético. Usted y yo lo tenemos. En cuarto lugar, cuando un creyente ve el rostro de Dios en la persona de Jesús, manifiesta la gracia de Dios. Aquí pasamos a un personaje llamado Ana, profetisa, hija de Fanuel. Dice de la tribu de Aser, versículos 36 al 38, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El nombre Ana se traduce como llena de gracia, algo en sí mismo muy significativo para nosotros los creyentes, pues esa gracia de Dios mueve hacia el servicio. Mire lo que dice Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Usted es lo que es por la gracia de Dios. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dios no ha perdido su tiempo con usted, ni usted ha perdido su tiempo con Dios. Antes he trabajado más que todos ellos. Mire cómo la gracia nos impulsa a servir a Dios, a trabajar para Dios. Pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Qué maravillosa palabra de Dios. La gracia de Dios también se traduce en el ver el rostro de Dios de manera continua para ser ayudados. Ana era hija de Fanuel, cuyo nombre significa cara a cara o el rostro de Dios. Y es la misma palabra de donde surge el nombre Peniel. Ustedes recuerdan ese momento de Jacob cuando se encuentra cara a cara con Dios. Ana entonces estaba llamada no solo a esperar al Señor, sino a ver el rostro del Señor. Y lo vio en la persona de Jesucristo. Y los creyentes, nosotros también disfrutaremos y disfrutamos de esa gracia, poder ver su rostro o encontrar su favor, que es la forma en que se traduce también continuamente. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios no oye a aquellos que hacen el mal, Dios oye a sus santos, a los que Él conoce, a sus hijos. Qué importante saberlo. La gracia de Dios también se manifiesta en una vida de continuo gozo. El padre de la tribu a la que pertenecía esta mujer era Aser, cuyo nombre se traduce como feliz o complacido. Ana ahora experimenta una verdadera complacencia al serle revelada la salvación y conocer el secreto de Dios. Yo recuerdo una frase de uno de mis pastores y es que si nosotros los creyentes estamos amargados, no conocemos a Cristo. Cristo es gozo absoluto. Y la iglesia cuenta con esa misma gracia porque, porque somos felices. Somos felices porque podemos guardar los secretos de Dios. Es como aquella coquetería que se da entre un hombre y una mujer porque saben algo que los demás no saben. Juan 15 al 15 Juan 15:15, perdón, dice, ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y en el verso 15:11, perdón, en Juan 15:11, nos dice la razón por la que Jesús les reveló estos secretos a sus discípulos. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El término sea cumplido es para que estés lleno de gozo, para que no te vuelva a faltar el gozo. Tienes todo el gozo que necesitas. Yo no creo en creyentes amargados. No puedo creer en creyentes amargados. El gozo del Señor está en nosotros y por ello tenemos fortaleza. Ahora, finalmente la gracia de Dios se manifiesta en el creyente, en su capacidad de esperar por el Salvador. Ana esperó desde su viudez 84 años, orando y ayunando y sirviendo en el templo. ¿Saben que Dios espera de nosotros ese mismo tipo de fidelidad y que debe notarse porque tenemos la gracia de Dios en nuestra vida y esa gracia nos impulsa a servir a Dios, a orar, a ayunar, a estar con Él, a conocer sus secretos, a buscarle, a amarle, a adorarle? Admire todo lo que hemos hablado el día de hoy, todo lo que hemos compartido. Segunda de Pedro 3:18 dice a los creyentes, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted no puede quedarse estancado porque tiene la vida de Dios dentro de usted. Esto también se demuestra en el testificar a otros. No se estanque, no deje de hablar lo que Dios dice, compártalo con otros. Ana lo hizo de esa manera, dice que ella testificaba a todos los que esperaban, los que querían saber acerca del Salvador. Eso lo hace alguien que tiene la gracia de Dios. Y hablar de tener la gracia de Dios también significa tener el favor de Dios, ver el rostro de Dios. Quiero poner una nota final a mi predicación en esta hora y es que este relato es quizás para mí hoy, después de mucho estudio, uno de los más reveladores respecto a la segunda venida de Cristo, porque así como se dio la primera venida de Cristo, se dará la segunda venida de Cristo por su iglesia. Ahora, no tengo tiempo para profundizarlo, pues sería una predicación diferente. Sin embargo, dejo con ustedes algunos brochazos del tema, solo para animarles a estudiar de nuevo este texto, pero ahora verlo de una manera escatológica. María representa a la iglesia que vuelve pura al esposo. Simeón representa la iglesia que verá a Cristo tras ser movida por el Espíritu Santo hacia la intimidad. ¿Recuerdan a Simeón, cierto? El Espíritu le movió al templo. ¿Saben? Creo que es lo que Dios está haciendo hoy. Nos está
purificando, nos está preparando, pero también nos está moviendo a la intimidad con Él. Hannah representa el tipo de iglesia por la que Cristo, el Señor, vendrá. Una iglesia que esté apta para ser esposa. Recuerden que aquella mujer vivió con un hombre 7 años, así que ya estaba apta para ser esposa. Usted y yo debemos estar aptos para ser esposa. Y eso implica madurez. Eso implica crecer, madurar como creyentes. Cristo viene por una iglesia de carácter profético. ¿Qué significa? Que sigue su guía, que se deja llevar por él, que se deja enseñar por él, que se deja mover por él. Él no viene por una iglesia malcriada, no, viene por una iglesia que ha aprendido a oír su voz y a seguir su consejo. Cristo viene por una esposa que cree incondicionalmente. Miren, 84 años esta mujer esperando. ¿Qué tan incondicional era? No buscó otro esposo, no lo buscó. Ella decidió que su único Señor, su único esposo fuera Dios. Creo que ese tipo de incondicionalidad la necesitamos usted y yo. Cristo viene por una iglesia que no vende sus principios, por una iglesia que se mantiene firme para Él, por una iglesia que le ama por sobre todo, que obedece a su voz, que le anhela. Cristo viene por una iglesia madura, por una iglesia comprometida. Cristo viene por una iglesia consagrada a la oración y al ayuno. Qué importante, dice esta mujer, servía con oración y ayuno. A veces creemos que eso no es una forma de servir a Dios. Hoy, viendo su palabra, podemos decir sí, orar y ayunar son formas de servir a Dios. No es solo salir a hacer cosas, a cumplir con actividades. Hoy creo que es un buen tiempo para aprovechar como iglesia en este confinamiento para orar y buscar a Dios. Cristo viene por una iglesia dispuesta a testificar de Él. Ya lo hablamos. Cristo viene por una iglesia que sirve sin pretensiones personales. Aquella mujer vivía de lo que seguramente le daban y traían para los pobres. Ella no estaba buscando enriquecerse ni usar su servicio para ganar compromisos con gente importante. No, ella servía sin ningún tipo de pretensión personal. Cristo viene por una iglesia que manifiesta verdadera fidelidad. Fidelidad a Dios, fidelidad a su palabra, fidelidad a su Salvador. Cristo viene por una iglesia entendida en los tiempos. Ana supo cuándo ir al tiempo, dice, y llegó a ese lugar en esta misma hora. Qué bueno que el creyente esté listo para esta misma hora, para el encuentro con su Señor, para el encuentro con su Salvador. Que Dios nos encuentre anhelándole, como dice la Escritura y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. O usted está diciendo, Señor, demórate un poquito, porque es que necesito arreglar hasta que mi familia no. No, 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 no. Usted anhela la venida de Cristo si tiene el Espíritu de Dios. Así que Cristo viene por una iglesia que le espera ansiosamente. José y María, nos dice la escritura, que guardaban estas cosas en su corazón para meditar en ellas. Hoy simplemente le dejo con esa pregunta. ¿Lo hará usted? Creo que aquí hay bastante información. Si usted puede repetirse esta enseñanza, repítala. Revise los textos y apropiese de esas verdades de la palabra de Dios. Apropiese de esas verdades, que usted es libre, que usted ha sido libre del pecado, de la muerte, de todo esto que hablamos hoy. Prepárese usted como iglesia hoy. Creo que es un texto que nos habla demasiado de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo único que nos corresponde es llenarnos de esa gracia maravillosa. Padre, yo te quiero dar gracias por tu pueblo. Quiero bendecir a cada uno, Señor, y pedir
Dios, que por tu palabra hoy sus vidas sean transformadas. Dios, si alguno no ha experimentado ese nuevo nacimiento, Dios, por tu palabra y por tu voluntad en este día, por la obra de tu Espíritu Santo en su vida, pueda hacerlo, Señor, pueda experimentar un nuevo nacimiento y saber que es una nueva criatura, un hijo tuyo, adoptado, santificado, listo, perfeccionado, purificado. Padre, gracias, que tu pueblo pueda saber que ahora es tu iglesia y que como iglesia debe estar madurando, debe estar creciendo, debe estar testificando, debe estar sirviendo. Como iglesia debes mantenerse en oración, en ayuno, en búsqueda de tu presencia. Padre, que tu iglesia te anhele, que tu iglesia espere más, más de ti, Señor, porque has entregado todo, todo para nosotros, Señor. Dios, lo recibimos en el nombre de Cristo. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque pronto iremos a casa contigo. Te amamos, Dios. Bendigo a tu pueblo en Cristo Jesús.